Gracias a todos por venir, gracias a los organizadores del Meetup, que están haciendo un trabajo genial para cultivar el ecosistema y la comunidad local de Rust. Y bueno, pues nosotros desde Witnet, como forma Rust parte fundamental de nuestro stack, nos parece que lo mínimo que podemos hacer, además de contribuir código, pues también es ayudar a que la comunidad local florezca, porque al final puede terminar siendo nuestra cantera, así que por eso también pues hemos decidido patrocinar este Meetup. Y hoy os voy a contar qué diablos hacemos en Witnet, de dónde sale este proyecto, por qué problema venimos a solucionar y cómo Rust nos está ayudando y nos va a ayudar a afrontar esos problemas de la forma más eficiente, segura y no solo a nosotros, también a otros proyectos que están en este espacio blockchain, que también están utilizando Rust y que están aprovechando todas sus ventajas para el éxito de estos proyectos. La charla se llama Rust and the Blockchain, a Love Story. Supongo que aquí todo el mundo ha oído más o menos hablar de blockchain, pero para quien no, le diré que blockchain o una cadena de bloques, bueno, pues es una estructura de datos que se propone en el white paper original de Bitcoin en 2009, perdón. Y es una estructura de datos que nos permite crear una traza inmutable de en qué orden una serie de transacciones han ocurrido. Cuando digo transacciones, significa mutaciones sobre un conjunto de datos. En el caso de Bitcoin, ese conjunto de datos serían, podríamos imaginarnos que son todos los balances de todas las cuentas que existen en la red, y esas transacciones son las mutaciones que se hacen sobre esos balances, que efectivamente son transferencias de valor de una cuenta a otra. Esta estructura se puede aprovechar para muchísimos otros usos, pero todavía está por demostrar que realmente sea la solución ideal para esos usos, porque al final se ideó para resolver el problema de cómo creamos un sistema monetario totalmente distribuido y totalmente descentralizado, que es Bitcoin, y como se diseñó para eso, es idóneo para eso, y para cualquier otra cosa pues ya veremos, pero tampoco le vamos a pedir que además de hacer lo que hace, nos haga el desayuno y la declaración de la renta, ¿no? Esta estructura de datos, que es la cadena de bloques, al final aprovecha una estructura de datos anterior, inventada en los años 70-80 por Ralph Merkle, que se llaman Merkle Trees, que son árboles binarios en los cuales por cada pareja de hojas de ese árbol vamos a concatenar los datos que tenemos contenidos en esas hojas y calcular un hash, ¿vale?, de ese string que nos haya quedado. Y entonces ya tendríamos un segundo piso del árbol. Luego volvemos a emparejar, volvemos a emparejar y al final tenemos una raíz del árbol que no se ha podido crear sin que todos los elementos que hayamos metido como hojas estuviesen en su lugar, ¿vale? Entonces, la cadena de bloques aprovecha esa misma estructura para coger todas esas transacciones, ordenarlas, contenerlas dentro de ese árbol y al final tener un Merkle root, esa raíz del árbol, que vamos a ir enlazando. Pues lo que se hace es que, pues si en el caso de Bitcoin, cada 10 minutos se crea un nuevo árbol, se crea lo que se llama un nuevo bloque, metemos todas esas transacciones, las metemos en el árbol, calculamos el Merkle root, ya tenemos un bloque. Y cuando vamos a crear un nuevo árbol, lo que hacemos es que el Merkle root del bloque anterior lo metemos como hoja en el árbol siguiente. Esto tampoco es que haya que entenderlo mucho más allá, pero la idea es que al final nos queda un
una estructura en la cual es innegable el orden en el que ocurrieron las transacciones, el orden en el que se creó los árboles, porque es imposible que este bloque de aquí tenga el hash que tiene, el Merkle root que tiene, si no está enlazado con todo el resto y si en todo el resto no están todas las transacciones que originalmente estaban. Y además nos da la ventaja de que podemos demostrar que una transacción pertenece a un bloque sin tener que tener sin necesitar el bloque completo. Solo necesitas una prueba sucinta en logaritmo de 2, de hecho, pues imaginaos pues un bloque que contiene 1.000.000 de transacciones, solo necesitamos conocer 30 hashes para poder demostrar que una de esas transacciones pertenece. Pero sin más importancia. Lo que esto nos lleva es, bueno, pues a raíz de publicarse el white paper de Bitcoin y de publicarse la primera implementación, surge una idea muy poderosa, porque de pronto tenemos con Bitcoin dinero programable, dinero que podemos mover programáticamente, pero que además podemos definir que esas monedas que representan ese dinero de forma cuantizable, le podemos sobrecargar lógica a esas monedas, de forma que solo se puedan gastar en ciertos casos, que solo se puedan gastar si se cumplen una serie de condiciones. Eso es lo que se llama un smart contract o un contrato inteligente. Aquí la palabra contrato pues está utilizada de dos formas. Una, en la manera clásica de ingeniería informática, pues el contrato de una función es, si yo le doy los argumentos correctos, me va a dar el tipo, me va a devolver el tipo correcto, por un lado, y por otro lado se utiliza el concepto de contrato porque al final, si lo pensáis, un contrato en la vida real no es más que un acuerdo entre varias partes que se plasma mediante el lenguaje natural en un papel para que, en el caso de que no se cumplan el acuerdo que había previsto, pues se tenga un soporte para decir, oye, no se ha cumplido y entonces tiene que ocurrir esto. La idea de un smart contract es esa misma, implementada en versión digital, pero con truco. Con truco porque lo poderoso es que si hemos dicho que podemos crear programas que manejen dinero y dinero que es programable, vamos a poder hacer dinero que implementa acuerdos, que implementa contratos, pero que se va a hacer cumplir a sí mismo, que no va a necesitar que venga un árbitro, que venga un juez a decir, oye, esto se ha cumplido o esto no se ha cumplido, sino que automáticamente ese programa va a ser capaz de evaluar las condiciones que nosotros hayamos fijado, que son las condiciones de gasto, y automáticamente transferir el dinero a A o B. Os podéis imaginar, por ejemplo, una apuesta. Si gana el Madrid, X dinero que hemos depositado en una cuenta va a una persona y si gana el Barça va a otra persona. Con la gran ventaja de que nadie puede impedir que ese programa se ejecute, porque lo hace en una red totalmente descentralizada y sin que nadie pueda manipular el resultado. Todo esto suena súper guay y nos podemos inventar miles de casos de uso de apuestas, de seguros, de un programa que depositas dinero y que si alguien hace un pull request que hace que de pronto unos test pasen, le manda ese dinero al desarrollador que ha hecho ese pull request, lo que se os pueda ocurrir, ¿no? Pero entonces nos encontramos de frente con lo que se llama el Oracle Problem. Y es que los smart contracts al final son programas que se ejecutan en estos entornos de ejecución descentralizados, pero que no pueden tener acceso a lo que ocurre fuera, por una razón muy sencilla. Un smart contract es un programa totalmente determinístico. Siempre que se le dé la misma entrada, te tiene que dar la misma salida. Es un requisito fundamental. Entonces, si yo quiero hacer ese smart contract que había dicho, en el cual voy a necesitar saber el resultado del partido de anoche, actualmente no puedo hacerlo, porque ¿cómo le digo a mi programa que sepa cuál es el resultado del partido de anoche?
Evidentemente podría decir, bueno, pues puedo crearle un método que yo puedo llamar y para darle el resultado, pero claro, si lo puedo llamar yo puedo unilateralmente mentirle al contrato sobre el resultado, y si estamos haciendo una apuesta entre dos personas, pues no tiene, qué gracia tiene que una de las dos pueda unilateralmente determinar el resultado de la apuesta. Y la otra opción pues podría ser bueno, pues tomamos a un tercero de confianza que sea el que provea de esa información al contrato, y así no es ni tú ni yo, sino que es un tercero, pero claro, ese tercero puede cooperar con uno de nosotros, se puede corromper, le pueden hackear, se pueden dar muchas circunstancias que rompen el propósito original de usar un smart contract, que es no fiarte ni de tu abuela, ¿no? Que ese programa no se pueda manipular de ningún modo y que tengamos plena garantía de que si los inputs son los correctos y el código es formalmente correcto, al final el resultado se va a cumplir sí o sí. Y por ejemplo, la plataforma de smart contracts más usada a día de hoy, Ethereum, es genial porque te da un almacén para tu código distribuido, te mantiene el estado de tu programa de forma totalmente descentralizada y te da un entorno de ejecución distribuido que se llama la Ethereum Virtual Machine. Es la hostia, pero le falta esa pata fundamental, que es la entrada de datos descentralizada, sin confianza, sin tener que depositar confianza en una autoridad o en una única entidad que provea los datos de entrada, porque al final es un principio fundamental. El resultado de un programa no depende únicamente del código del programa, sino también de los datos de entrada. Y eso es lo que eso es lo que estamos tratando de solucionar en Witness Foundation. Hemos ideado un protocolo que llamamos Decentralized Oracle Network, que consiste en una red de nodos que pueden recibir peticiones de los smart contracts para que, utilizando un headless browser, un navegador sin interfaz, vayan a la URL de la web que sea o de la API que sea para obtener los datos que los desarrolladores de los smart contracts necesitan que estén a disposición de los propios smart contracts. Los desarrolladores pueden especificar qué parte de los datos se van a adquirir, pues mediante selectores pueden elegir qué parte del DOM es la que se quiere extraer o qué elemento dentro de un JSON es lo que nos interesa, pueden decidir cómo agregar esos datos entre distintas fuentes que se consulten y pueden decidir cuál es el threshold, digamos, la máxima varianza entre distintos datos o entre distintas fuentes que quieren aceptar. Pues, por ejemplo, si estamos preguntando la temperatura hoy en Madrid, pues si lo consultamos en weather.com puede que nos dé una décima más, una décima menos que si lo consultamos en eltiempo.es, entonces hay que contemplar ambos casos. Durante 2017, la segunda mitad, estuvimos diseñando el esquema de cómo iba a funcionar el mecanismo y publicamos en noviembre un white paper de 60 páginas explicando una visión a grandes rasgos de cómo funciona el protocolo, tanto a nivel técnico como lo más importante, que es el diseño de incentivos o, digamos, la teoría de juegos que hay detrás, porque al final en todos los proyectos del ámbito de blockchain, Bitcoin, Ethereum y demás, al final es 1% criptografía, 99% teoría de juegos, es decir, cómo diseño mi sistema para que la acción más provechosa o más ventajosa que todos sus participantes pueden tomar en todo momento es cumplir con el protocolo, seguir las reglas y no tratar de manipular o de defraudar al resto de los miembros de la red. Este tipo de proyectos, aunque os digo que son en su mayoría, y lo que lo hacen innovadores y lo que es verdaderamente revolucionario es la teoría de juegos que hay detrás y el diseño de mecanismos, sí que hay un buen componente de criptografía. Y en criptografía, de siempre, las librerías de criptografía se han escrito en C o más tarde en C++. Por muy buena razón, que es performance. Son
operaciones computacionalmente muy complejas, muy costosas, que llevan tiempo. Hay muchas de ellas que están, de hecho, time-bounded, que es imposible realizarlas en menos de X tiempo. Hay otras que son equiparables a estar haciendo pura fuerza bruta, y entonces necesitamos un lenguaje que sea lo más eficiente, que nos aproveche al máximo los recursos del equipo en el que estamos trabajando. Y ahí es donde C es brillante, ¿no? O no ha encontrado rival hasta ahora. Y vemos C utilizado para generación de números aleatorios, para funciones de hash, para criptografía de curva elíptica, para muchísimas de estas operaciones que al final dotan de seguridad a la informática del día a día. Y las criptomonedas, que son estos sistemas financieros que aprovechan la tecnología blockchain para crear assets digitales que se pueden transferir sin intermediarios, pues no son ninguna excepción. Tienen necesitan de mucha criptografía, y hasta ahora pues todo lo que se ha escrito en el espacio de las criptomonedas, la mayoría se ha hecho en C o en C++, a excepción de Ethereum, por ejemplo, que sí que existe que la implementación más usada es en Go. Pero claro, C y C++ nos da miedo, a muchos nos da miedo, y con buena razón. Un puntero colgando es como una persona colgando. Hay muchas razones por las cuales C es genial, pero de algún modo no nos ayuda a ser cuidadosos. Nos lo pone muy fácil para que nos perdamos en detalles que hacen que nuestro código no sea todo lo seguro que podría ser con herramientas más modernas, pero al final es un trade-off entre qué nivel de abstracción queremos y qué nivel de performance tenemos, aunque ahora os voy a decir que con Rust eso no es problema. En el caso de blockchain, una de las cuestiones que más preocupan, de hecho, son los memory leaks. Pensad, espacio de memoria que tiene asignado tu programa, y que si tú no estás gestionando esa memoria de forma responsable, se puede dar una condición en la cual esa memoria se quede libre para ser asignada a otros procesos, pero que no se haya nulificado, y que por lo tanto pueda haber un programa de terceros que llegue a leer la memoria de tu programa, y en tu programa tienes tus claves privadas con las cuales manejas dinero. En el caso de un proyecto de criptomonedas hay mucho en riesgo. En el caso de Bitcoin, pues la capitalización total son miles de millones de dólares, y hay usuarios que manejan bastantes bitcoins que tienen un valor reconocible de mercado, y pues a uno que está en esa situación, pues es normal que le preocupe que de pronto vea su saldo desaparecer por ninguna razón, y en realidad ha sido por una de esas situaciones en las que sabemos que son posibles en C cuando no se hace el desarrollo de la forma más celosa que se podría hacer, ¿no? Este mismo problema pues es clásico también en navegadores, por ejemplo, ¿no? En Firefox han tenido que luchar contra él durante muchísimo tiempo, y entiendo que es una de las razones por las cuales existe hoy día Rust, por los problemas precisamente de memory leaks. Y aquí es donde Rust viene al rescate y viene a tratar de hacernos la vida más fácil a los desarrolladores que estamos en este espacio, con características que de verdad son idóneas para estos casos de uso. Pues poder tener
garantía de que tenemos memory safety sin necesidad de tener la carga de tratar con un garbage collector, poder utilizar concurrencia para aprovechar las arquitecturas de hardware modernas sin tener que preocuparnos por todas las race conditions y todos los incluso condiciones de carrera en datos que se nos dan en otros lenguajes y que Rust resuelve muy eficientemente gracias al modelo de propiedad y los lifetimes y demás. Luego, pues el nivel de abstracción que nos da es muy aproximable, no tenemos la sensación de estar trabajando con puro ensamblador o de estar gestionando el stack y el heap manualmente, sino que nos da la sensación de estar trabajando con un lenguaje más del día a día, ¿no? El runtime que tiene la carga adicional con respecto a utilizar C es prácticamente nula o muchas veces conseguimos mejor optimización por lo bien diseñado que está el compilador, que además es tu mejor amigo, el compilador de Rust. La experiencia que estamos teniendo estamos encantadísimos con esa parte. Y bueno, pues ya en el toque personal y opinionado, bueno, pues tiene cierto saborcillo a programación funcional, la justa nada más, y en los casos en los que de verdad nos supone una ventaja utilizar este paradigma, y luego, bueno, pues una comunidad genial, súper welcoming. Vais a Stack Overflow, preguntáis lo que sea y en 5 minutos tenéis una biblia ahí de un top developer que os no solo resuelve el problema, sino que os ayuda de verdad a entender cuáles fueron las decisiones de diseño detrás del lenguaje, de por qué eso se tiene que hacer así y demás. Es increíble. En Witnet, Rust cumple un papel fundamental porque el full node, digamos, el software que corren todos los nodos de la red para hacer esas operativas de ir y recoger esos datos, proveérselos a los smart contracts y conseguir recompensas a cambio, está siendo escrito en Rust. De momento, por desgracia, tenemos poco que enseñar, porque tenemos una serie de milestones que van ligados a que se vaya liberando financiación. Entonces estamos primero desarrollando un prototipo de la parte más visual del proyecto, del cliente de escritorio. Entonces todavía no hemos podido dedicar todos los recursos que querríamos a donde está la carnaca, y entonces no hay mucho que enseñar, pero bueno, podéis entrar en el repositorio de Rust Witnet en GitHub y bichear un poco. Otros proyectos, como os decía, que están utilizando también Rust para solucionar problemas muy parecidos, pues uno de los que más me gustan es Mimblewimble. Bueno, en realidad el proyecto en Rust se llama Grin, G-R-I-N, y es un blockchain muy parecido al de Bitcoin en intención, pero que soluciona, bueno, más que soluciona, elige todos los trade-offs contrarios a Bitcoin. Si en Bitcoin por conseguir otras ventajas se ha descuidado la privacidad, la fungibilidad y otros criterios, en el caso del proyecto Mimblewimble, esos son precisamente los puntos a los que están dando más importancia. Y Grin es la implementación de referencia de Mimblewimble, está siendo desarrollada en Rust por gente seudónima, que en realidad son los mismos desarrolladores de Bitcoin, pero que
han decidido hacerlo con nombres de personajes de Harry Potter. De hecho, Mimblewimble es un conjuro de Harry Potter, y es un proyecto muy interesante. Toma también, es muy curioso porque hace un uso muy innovador de la criptografía de curva elíptica, tanto de SDH como de otro criptosistema que se llama Schnorr, que es homomórfico, lo cual significa que podemos hacer bastantes virguerías con las claves, y podemos coger, por ejemplo, 2 claves privadas y utilizarlo para firmar algo, y que luego para verificarlo hagan falta las 2 claves públicas y demás. Se pueden combinar entre ellas y hacer operaciones sobre las propias claves, hacer operaciones sobre los mensajes. Podemos tener un mensaje cifrado y aplicar una transformación sobre el mensaje cifrado, y que luego al descifrarlo esa operación se haya aplicado sobre el mensaje original. Te explota la cabeza. Y luego Parity es una implementación de Ethereum también utilizando Rust. Es una de las más populares después de Geth, que es la que está escrita en Go, y que cada vez le está ganando más terreno, Parity. Y además la misma empresa que desarrolló Parity, que la empresa se llama Parity, están ahora también desarrollando un sistema de escalabilidad para hacer Ethereum más flexible y que tenga más capacidad, y que se pueda conectar también con otras blockchains. Y Exonum es un framework para poder crear nuestra propia blockchain de forma como muy sencilla y con modular y con código reutilizable. Rust y las tecnologías de blockchain han surgido más o menos igual en el tiempo, han ido creciendo en paralelo. Ahora están en ese punto en el cual no todo es pegarte golpes contra la pared, pero tampoco está masificado, y es muy grato contribuir a proyectos en estos 2 espacios, porque hay mucho por hacer, y cualquier cosa que hagamos al final tiene mucha visibilidad, llega a potencialmente va a llegar a mucha gente cuando el espacio sea más grande, y para ambas tecnologías pues el futuro parece ser bastante brillante, y me gustaría que nadie perdiese la oportunidad de quedarse fuera. Bien, estamos en tiempo, si queréis. ¿Alguna pregunta o lo que sea? Mientras contestas preguntas, vamos a ver si podemos arreglar lo del vídeo. Hemos Genial. de todas formas colgado los enlaces a las diapositivas. Vamos a probar cambiando la salida de vídeo. Y ya está. Si alguien conoce buenos desarrolladores de React, agradecería una intro, que nos está costando un poquito encontrar ese perfil en concreto, aunque parezca mentira. Tengo una pregunta. Yo te quería preguntar, es una pregunta un poco jodidilla, pero como no tenemos tiempo te lo dejo que te lo pienses. ¿Qué destacarías tú de Rust, tanto de lo bueno como lo malo, en el tiempo que lleváis utilizándolo? ¿Qué es lo que más destacarías de Rust, tanto positivo como negativamente? Si tuvieras que elegir una cosa en cada uno. Gracias. Lo positivo es que es de esas tecnologías que una vez que las usas ya te ha hecho mejor como programador. A mí haber utilizado Rust me hace mejor programador, me hace ser consciente de más cosas, y cuando vuelvo a otra tecnología no es solo ya que eche en falta cosas, sino que ya tengo esas preocupaciones que antes no tenía, y soy más consciente de lo que estoy haciendo. En cuanto a lo negativo, pues un poquito más funcional no estaría mal. Claro, o que al menos utilizar la opción funcional que te da fuese tan eficiente como utilizar una versión imperativa o puramente iterativa o lo que sea. O sea, las versiones funcionales que utilizas en Rust no son tan eficientes como las versiones imperativas. Tienden a no serlo. Tienen a no serlo.
Actualmente, pero al final es cuestión de cómo vaya evolucionando el compilador y las optimizaciones que se vayan incluyendo. ¿A qué te refieres que las versiones no funcionales en qué en concreto es menos eficiente? Porque lo digo porque, por ejemplo, una de las formas de dar un aspecto funcional, aunque no es funcional, son los iteradores. Sí. Y históricamente los iteradores en RAS eran mucho más lentos que la versión imperativa, pero actualmente son exactamente igual en rendimiento, digo recientemente. Sí, no, o sea, son en plan pequeñas diferencias muy pequeñas que ni siquiera son previsibles, que muchas veces nos tenemos que encontrar con que tenemos que hacer benchmarking de una solución y otra para saber cuál se va a quedar definitiva, pero ya es por nivel paranoia, porque al final cuando estás trabajando con muchas operaciones criptográficas necesitas estar segurísimo de que al final tu implementación es lo más eficiente posible, sobre todo si quieres que tu software se pueda correr en commodity hardware y ser lo más inclusivo y no poner barreras de entrada en cuanto a requerimientos de hardware, no solo por eso, porque el programa sea más eficiente, sino que directamente necesitas que sea capaz de correr o aprovechar lo mejor posible los recursos limitados con los que cuenta. Por ejemplo, con el Fluent API que tienen todos los iteradores, insisto, con los iteradores, el rendimiento actualmente, que no en el pasado, creo que... Si no, es equiparable, es casos concretos, nada más. Es exactamente igual. El problema para la programación funcional en RAS más grande, en mi opinión, es que no hay optimización por recursión de cola. Y cuando utilizas un trampolín, para utilizarla ahí sí que paga. Pero por lo demás... De acuerdo. Bueno, eso ya... Pero eso es Haskell, no es programación funcional. Muchas gracias. Muchas gracias.